Familiares y amigos dan el último adiós al expresidente Álvaro Colom Caballeros, quien falleció anoche a los 71 años por causas naturales. Identifican a las últimas 3 de las 7 víctimas mortales que fueron halladas en una fosa clandestina en la colonia Santa Faz de la zona 18 en diciembre de 2022. Estoy arrepentido por mis actos. Señalado por muerte de perros en la zona 9 de Quetzaltenango, reconoce el hecho y asegura que pagará las consecuencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy martes 24 de enero, mucha información que compartir con usted. Así que sin más preámbulo, iniciamos con las noticias. Anoche se confirmó el fallecimiento del expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, a sus 71 años. El exmandatario del país padecía un cáncer con el cual había estado luchando en los últimos años. El fallecimiento del expresidente fue confirmado pasadas las 9 de la noche de ayer. Nació el 15 de junio de 1951. Entre el 2008 y el 2012 ocupó la presidencia de la República tras ganar con el partido UNE. Colom se graduó de ingeniero y además era político y empresario. Además de mandatario, fue viceministro de Economía y director del Fondo Nacional para la Paz. El hijo del expresidente del país, Antonio Colom, habló con los medios de comunicación y expresó su sentir tras la pérdida de su padre. Hasta su último día, mi papá defendió todos sus principios, toda su ética. Nunca se cansó, nunca se venció, aunque trataron muchos de jalarlo para el lado oscuro, pero no lo lograron. Como decía Carlos, afrontó todo lo que le tocó, todo lo que le venía. Quien también acudió a su velatorio fue su ex vicepresidente Rafael Espada, quien también relató cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con el exmandatario. En sus últimos días, pues, siempre le preguntábamos cómo estaba y nos preguntábamos. Él trató de no tener muchas visitas porque no se sentía bien, por lo que por teléfono nos platicábamos y pues, platicábamos en general de muchas cosas, pero más todo de su salud y que no se sentía bien, pero siempre fue un lenguaje cordial, una relación muy buena, con mucho respeto. Como les digo, aprendí mucho de él y él me introdujo a la política. Algunos integrantes de su gabinete de gobierno también expresaron su sentir por la muerte del exmandatario, como el caso de Ludwig Ovalle, quien fue el ministro de Salud durante la gestión de Colom. Es una noticia muy triste, pues es la partida de una persona que fue un gran líder, una persona muy visionaria, un amigo y que siempre nos inculcó que debemos trabajar por el país. ¿Y cómo lo recuerda usted o tú, cuándo fue la última vez que usted conversó con el expresidente? Bueno, la última vez fue por teléfono hace más o menos un año y medio. Ya estaba muy enfermo y platicamos. Anteriormente nos reuníamos cada cierto tiempo a desayunar y platicábamos del país y de las cosas que había que hacer por mejorar Guatemala. El gobierno de Guatemala declaró luto nacional. A partir de este martes, durante 3 días, el país estará en duelo por la muerte del expresidente Álvaro Colom Caballeros, por medio del acuerdo gubernativo número 17-2023, que cobra efectos inmediatos. El Ejecutivo estableció la medida en memoria de Colom, que consiste en que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta en el Palacio Nacional de la Cultura y todas las instituciones públicas. El gobierno de Guatemala respetó la decisión de los familiares del expresidente Colom Caballeros en el sentido de llevar a cabo las honras fúnebres en privado en el seno de la familia.
Con la muerte del expresidente Colom se recuerdan hechos que marcaron su gobierno. A mediados del 2009, un video difundido por el abogado Rodrigo Rosenberg ponía en el ojo de la atención pública al entonces mandatario, ya que lo señalaba de ser el presunto autor de su asesinato. 7 meses después, la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad reveló que el abogado planificó su propia muerte, ya que se encontró evidencia de un pago de $40,000 para contratar a quienes lo ejecutaran. Sin embargo, en su momento, el caso causó revuelo nacional e internacional. Uno de los episodios controversiales de Colom fue cuando en el 2011 se divorció de Sandra Torres con la intención de que ella pudiera participar como candidata a la presidencia en las elecciones de aquel año, debido a la prohibición constitucional que no permite la participación de familiares directos del mandatario para ser su sucesor. En aquel año se le negó la inscripción a Torres por un supuesto fraude de ley al demandar un divorcio con la intención de ser candidata presidencial tras 6 años de matrimonio, donde también fue primera dama de la nación. Otro detalle que se recuerda del expresidente Colom es que fue acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad por supuestas anomalías en el sistema prepago para el servicio de pasajeros transurbano por unos $35 millones. Colom fue arrestado en 2018 junto con la mayoría de miembros de su gabinete y luego un juez le abrió un proceso penal por el caso. El expresidente salió de prisión tras el pago de una fianza. El caso fue investigado también en ese entonces por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, instancia de la ONU que operó de 2007 a 2019 y que destapó varios escándalos de corrupción de alto impacto. El expresidente Álvaro Colom fue sancionado por corrupción en julio de 2021 por Washington, que lo incluyó en el listado de actores corruptos y antidemocráticos en el llamado Triángulo Norte Centroamericano o lista Angel. Estados Unidos le prohibió a Colom el ingreso a su territorio luego de que la justicia lo procesara en 2018 por supuestas anomalías en su contrato de transporte público celebrado durante su administración. El expresidente Álvaro Colom fue velado en una funeraria privada de la zona 13, ya que su familia prefirió que no se hiciera un funeral de Estado con actos protocolarios de gobierno. El exmandatario fue enterrado la tarde de este martes en un cementerio de Misco rodeado de amigos y familiares. Henry Montenegro estuvo durante toda la jornada dando seguimiento al tema y nos preparó el siguiente reporte. Exministros y amigos del expresidente de la República, Álvaro Colom, llegaron este día a su velación en una funeraria de la zona 13 capital luego de que se confirmara su muerte tras padecer varios años un cáncer de esófago. Acompañado de amigos y familiares fue enterrado el expresidente de la República, Álvaro Colom, quien falleció la noche de ayer, esto tras luchar varios años contra un cáncer de esófago. Todo inició a eso de las 8 de la mañana de este día, en donde en una funeraria de la zona 13 de la capital fueron velados sus restos, acompañado de sus exministros, así como también varios integrantes del actual gabinete de gobierno y también de amigos quienes llegaron desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pasada esa hora salió la carroza fúnebre que se trasladó hasta acá, al municipio de Misco, en donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente, esto tras pasar por este recorrido por la calzada Roosevelt hasta llegar a este lugar. Posterior a esta misa, en donde los hijos del exmandatario dieron algunas palabras para todos los amigos y también algunos conocidos del exmandatario, se procedió a llevar a cabo el sepelio en el cementerio Las Flores, en la zona 7 de Misco. Orgullosos de usted, papá. Se enfrentó a grandes injusticias e infamias, pero aún así la unión, el amor y admiración, así como la fe familiar, no lo quebraron. Va a ser eternamente Álvaro Colom, es Álvaro Colom y todo lo que logró hacer. Y gracias a todos por venir. Qué bueno que estamos todos los amigos verdaderos. Y es que sobre el féretro en el cual se encontraba el cuerpo del expresidente de la República, familiares, amigos y también exfuncionarios colocaron rosas a manera de recordar al expresidente de la República, quien gobernó entre el 2008 y el 2012. De esa cuenta también el organismo ejecutivo ha declarado 3 días de duelo nacional, esto a causa de la muerte del exgobernante del país. Con imágenes de Elmer Vargas y Eric Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Hablamos ahora sobre las honras que han recibido algunos presidentes guatemaltecos. Uno de los primeros funerales documentados fue el del presidente José María Orellana, cuyo fallecimiento ocurrió el 26 de septiembre de 1926. Orellana murió en el cargo de presidente, según las crónicas, por una angina de pecho en Antigua, Guatemala. El presidente Carlos Castillo Armas fue asesinado en el interior de la Casa Presidencial el 26 de julio de 1957. El velatorio se realizó en la Capilla Ardiente en el interior del Palacio Nacional del 27 al 29 del mes en curso. El 13 de agosto de 1963 llegaron los restos del general Jorge Ubico Castañeda, presidente de Guatemala durante 14 años, entre 1931 y 1944, quien falleció en Nueva Orleans, Estados Unidos, el 14 de junio de 1946 a consecuencia de cáncer de pulmón. Miles de guatemaltecos dieron el último adiós al expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien falleció el 7 de octubre de 1990 a los 86 años. El cortejo fúnebre se trasladó a Tacisco, Santa Rosa, sitio donde era originario el expresidente, donde fue sepultado en el cementerio local. En octubre de 1995 causó expectación la repatriación de los restos del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien había fallecido en el exilio el 27 de enero de 1971 en la Ciudad de México. El 18 de octubre de 1995 fue exhumado su cuerpo para ser trasladado a Guatemala, a donde llegaron por la tarde. Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, el expresidente que firmó la paz en Guatemala y único en ganar la alcaldía capitalina en 5 periodos, falleció el 27 de abril de 2018 a los 72 años a causa de un infarto. Los restos fueron sepultados en una finca de su propiedad en San Pedro del Panorama, Antigua Guatemala, Zacatepeques. Cambiamos de tema porque el lunes 23 de enero estudiantes de la Facultad de Medicina y la Coordinadora General de Estudiantes entregaron a la administración de la USAC las instalaciones del CUM, las cuales pese a ello aún no se prevé cuándo puedan ser habilitadas. 24 horas después que estudiantes entregaran el edificio del Centro Metropolitano Universitario CUM en la zona 11 de la capital, este permanece cerrado, aunque con presencia de personal. El inmueble estuvo tomado durante 8 meses como una forma de protesta contra el rector Walter Mazariegos, a quien señalan de haber sido electo ilegalmente. Se intentó hablar con alguna de las autoridades en el edificio, pero prefirieron no dar declaraciones a cámara y se limitaron a decir que por ahora solo se están evaluando las instalaciones para determinar si sufrieron daños o saqueos. Andábamos viendo si ya había alguna autoridad del CUM. El CUM, fíjese que no, ya se retiraron, tuvieron una pequeña reunión por la mañana, pero actualmente no se encuentra ninguna autoridad. Es que queríamos saber cuándo van a empezar a funcionar ya las clases presenciales, cuándo van a abrir o cómo va a estar ya el funcionamiento una vez que lo recibieron. Pues fíjese que en eso están, porque vinieron las autoridades primero a inspeccionar que todo estuviera correcto. Entonces me imagino que en los próximos días van a dar ya una conferencia o algún comunicado donde diga cuándo van a empezar las clases. En las puertas se han instalado cadenas nuevas, pero aún permanecen las mantas y costales con tierra que usaron los estudiantes para atrincherarse dentro del CUM. En el parqueo se observó a más de una docena de vehículos de los trabajadores de la universidad, quienes según la seguridad del lugar son los que evalúan el estado de las instalaciones. La entrega del CUM se realizó bajo la finalidad que los estudiantes de medicina regresen a las clases presenciales, pues aseguran que su retorno es vital. Ante ello, algunos universitarios llegaron este día a consultar cuándo podrán regresar a las aulas, pero se retiraron con la misma información que se nos proporcionó a nosotros, mientras que la Administración Central de la USAC, por medio de un comunicado, informó en 4 puntos que antes de la apertura de este lugar, primero, deberán evaluar una verificación y evaluación de los bienes inmuebles, limpieza y mantenimiento, así como control de plagas, y luego ver el tema de parqueos antes de abrir a clases presenciales. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial 219,990 quetzales. PBX 1705. Cofinio Stal.
Pasamos a noticias internacionales, un paso importante hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania. Alemania animó este martes a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia por Kiev para hacer frente a la invasión rusa. Numerosos países de la OTAN poseen carros Leopard, pero para entregarlos a Ucrania es necesaria la autorización de Berlín, que sigue pendiente pese a la presión recibida en los últimos días. El ministro alemán de Defensa aseguró que la decisión podría ser inminente, un mensaje que fue destacado por el secretario general de la OTAN, quien destacó que el tiempo apremia. El Kremlin no tardó en reaccionar y avisó de que la entrega de los carros de combate a Ucrania no traerá nada bueno para el futuro de la relación entre Rusia y Alemania. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió una tregua nacional y entablar mesas de diálogo para apaciguar las protestas en reclamo de su renuncia, que ya han cobrado 46 muertos en 5 semanas. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad, aseguró Boluarte en una conferencia con la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno de Lima. El llamado al diálogo y tregua de la mandataria peruana se produce cuando en Lima se convocó otro día de protestas aún más desafiantes que la de los últimos días, con la anunciada y la nueva llegada de nuevos manifestantes a la capital del país sudamericano. Demanda contra Google por monopolio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia contra el gigante tecnológico por su dominio del mercado de la publicidad en línea. El núcleo del caso es el dominio de Google en el negocio de la tecnología publicitaria. Además del fiscal general, 8 estados participan de la demanda: California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Tennessee y Virginia, pero la empresa con sede en Cupertino, California, siempre ha negado ser un monopolio, pues asegura que otros grandes grupos tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta, matriz de Facebook, también tienen participación en el mercado de publicidad en línea. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reveló que se hallaron documentos clasificados en su casa, el último episodio de un creciente escándalo sobre la forma en la que los políticos manejan los secretos del país norteamericano. Pence nos informó hoy sobre los documentos clasificados que se encontraron en su casa en Indiana, dijo el influyente congresista republicano de la Cámara de Representantes, James Comer, en un comunicado. Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump, está de acuerdo en cooperar plenamente con cualquier investigación del Congreso, afirmó Comer, quien supervisa la investigación parlamentaria abierta tras el hallazgo de documentos confidenciales en casa del presidente demócrata Joe Biden. Se desconoce por el momento qué información contienen los documentos o el nivel de confidencialidad que se les había asignado. El abogado de Pence informó a los archivos nacionales sobre el descubrimiento la semana pasada de una pequeña cantidad de documentos marcados como confidenciales en cajas y llevados por inadvertencia a la casa del ex vicepresidente al final de la administración anterior. El inicio de 2023 se ha visto opacado en Estados Unidos por la violencia con armas de fuego, ya que a la fecha se contabilizan 39 tiroteos. El informe en la siguiente nota. Son ya 39 los tiroteos masivos en Estados Unidos cuando ni siquiera ha concluido el primer mes del 2023, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive. Un trabajador agrícola asiático fue detenido este lunes después de que 7 de sus colegas fueran asesinados frente a niños en California, días después de que otro hombre matara a 11 personas en una celebración del Año Nuevo Lunar cerca de Los Ángeles. Se cree que Zhao actuó solo y no hay más amenazas para esta comunidad. Esta es una tragedia devastadora para la comunidad y las familias afectadas por este indescriptible acto de violencia. El gobernador Gavin Newsom dice que California ha hecho más que la mayoría de los estados en las leyes de control de armas, pero aún no es suficiente para detener los tiroteos masivos. Estas son solo armas de pura destrucción masiva, y el hecho de que eso no se esté abordando en este país es cómico, es vergonzoso, es ofensivo para los sentidos, al sentido común, a la dignidad. La organización sin fines de lucro lleva un conteo de los incidentes con armas de fuego. El asesinato en masa de Half Moon Bay de hoy es el 6º del año. En 2022 experimentamos el primer asesinato en masa del año, también el 23 de enero. Los incidentes han incluido disparos en lugares públicos, disparos en lugar de trabajo, reunión familiar, disparos de pandillas y 2 aniquilaciones familiares.
Estas estadísticas mortales de enero llegan pese a que el presidente Biden firmó en junio pasado una ley que refuerza el control de armas, calificada por la Casa Blanca como la más significativa en 30 años para reducir la violencia armada en Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz América, Washington. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial, 219,990 quetzales. PBX 1705. Cofiño Estal. Identifican el total de víctimas halladas en una fosa clandestina en la zona 18. Además, unidad de transporte pesado se queda sin frenos y el accidente queda grabado en video. Más en breve. Ya estamos de regreso y como le comentábamos antes de la pausa, se completa la identificación de los 7 cadáveres de mujeres hallados en una fosa clandestina hace 39 días adentro de una casa abandonada en la colonia Santa Faz en la zona 18. Un mes y 9 días después del hallazgo de 7 cadáveres en una fosa clandestina que fue descubierta adentro de una casa abandonada en la colonia Santa Faz en zona 18 de la capital, las víctimas mortales han sido identificadas. Las familias han podido reconocer a las mujeres por medio de las pruebas de ADN. Entre ellas hay 3 menores de edad. En orden cronológico de las desapariciones, los registros se han determinado de la siguiente manera en el periodo de abril a junio de 2022. La primera desaparición registrada es la de Lidia Susana Castro, de 18 años, en la colonia Cobías, en zona 5 de la capital. Carol Michelle Díaz Ordóñez, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 25 de abril de 2022 en la colonia Camposeco, zona 16. Según las pesquisas, la tercera mujer en desaparecer es María de los Ángeles Cubulé Ortiz, de 20, quien salió a comprar leche el 4 de mayo del año pasado en la colonia El Rosario, zona 18 de la capital, y no regresó a su casa. Ángela Viviana Noj Cándido, de 34 años, desapareció en la colonia Belencito, en zona 7 de Misco, el 28 de mayo. El 10 de junio desapareció la adolescente Stephanie Edith Castañeda, de 15 años. Ella residía en la colonia Belén, en zona 7 de Misco. Las últimas 2 desapariciones de estas víctimas mortales encontradas en la fosa son las hermanas Lorena Noemí Ramírez Mayorga, de 27 años, y Jocelyn Maeli Punay Mayorga, de 15. Estas 2 mujeres también tenían activas alertas de búsqueda, pues habían desaparecido el 23 de junio de 2022 en la colonia Las Ilusiones, zona 18 de la capital, cerca de la casa en la que fue hallada esa fosa clandestina en la colonia Santa Faz, zona 18. El 13 de enero último, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público efectuó allanamientos en la colonia Santa Faz, en búsqueda de más indicios que ayuden a esclarecer el caso. Según las investigaciones realizadas hasta el momento, los crímenes de estas mujeres lo pudieron haber cometido integrantes de la pandilla del barrio 18. El día de los operativos hubo una mujer detenida por esconder una granada de fragmentación en su casa. En esos allanamientos también se examinó con un radar la casa en la que fueron hallados los cadáveres el 15 de diciembre pasado. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Las cámaras de vigilancia instaladas por algunos vecinos de las colonias de la zona 3 de Escuintla han registrado el momento exacto cuando asaltantes cometen sus fechorías, mismas que han quedado impunes, y para que las autoridades hagan algo para mejorar la seguridad, las han compartido en redes sociales. Sin embargo, no han habido acciones, aseguran los afectados, quienes resaltan que los atracos se incrementan los días 15 y fin de mes, cuando la mayoría reciben su salario. El jueves pasado, una niña bajó, dice que ella bajó de la camioneta, pero ni 50 metros había caminado cuando los de una moto le cayeron y le registraron todo, porque le pidieron el teléfono, le registraron y le tiraron todo del bolsón y no le encontraron nada, le jalaron el pelo y le pegaron. Que como vecino se ha organizado y se ha llegado a pedir apoyo a la Policía Nacional Civil, en específico en la Comisaría Norte. Se han ido a dejar solicitudes en apoyo y cuando vamos nos reciben las solicitudes y si vienen 1 o 2 veces vienen y ahí se desaparecen y ya se olvida el apoyo nuevamente. Donde empieza el camarón pelado para la colonia de nosotros es donde han estado asaltando mucho a los vecinos cuando vienen de sus trabajos.
Este martes quedó registrado un accidente de tránsito en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla. Un camión cisterna se quedó sin frenos y embistió a un vehículo. En redes sociales se compartieron estas imágenes donde el piloto de otro camión indica que hubo un accidente y al mismo tiempo mostrando la nube de humo que dejó la colisión. Posteriormente se bajó del camión y se dispuso a auxiliar a una mujer quien conducía el vehículo que fue impactado. Dicha mujer resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital para su asistencia. En las últimas semanas, los accidentes de tránsito en la autopista Palín-Escuintla han aumentado. En la mayoría de los casos, unidades de transporte pesado están involucradas al quedarse sin el sistema de frenos, dejando en la mayoría de los casos pérdidas humanas. Algunos de estos transportes pesados involucrados en accidentes tienen llantas lisas, pilotos con poca experiencia al volante y sobre todo que desconocen la ruta. Se ha establecido que no respetan el límite de velocidad en esta autopista, que es de 80 kilómetros por hora. A esto se suma la inexperiencia, ya que no toman en cuenta la carga que transportan con la pendiente que tiene esta ruta. Estos días se han registrado ya varios hechos de tránsito involucrados, ¿verdad? El tema del transporte pesado, por lo cual pues hacemos el llamado. Realmente la autopista tiene una máxima de velocidad de lo que es 80 kilómetros por hora, haciendo las verificaciones, pues en el caso del transporte pesado y algunos otros vehículos, ¿verdad? Manejan más de 100 kilómetros, por lo cual pues a la hora de llegar al final de la autopista, realmente pues el sistema de frenos sufre calentamiento y pues en este caso pues lastimosamente han habido pérdidas humanas, daños materiales, fracturas y lesiones en diferentes personas, ¿verdad? Autoridades de tránsito temen que los accidentes aumenten, ya que el paso por Escuintla se ve afectado por las reparaciones que hace el Ministerio de Comunicaciones en la avenida Centroamérica, la cual une la CA9 Sur con la CA9 Norte, y mucho transporte pesado utiliza la autopista Palín-Escuintla para evitar el tráfico por este municipio. Estamos liberando el transporte pesado en todo horario mientras duren estos trabajos, por lo cual pues suplicamos utilizar las rutas alternas y seguir las directrices o direcciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Hay nuevas reacciones por la muerte de perros en Quetzaltenango y uno de los señalados reconoce que cometió el hecho. Las reacciones se han extendido también en Guate Reporta y volvemos con todo el informe. Ya estamos de regreso. La Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, notificó a los hermanos Luis y Orlando Guzmán del proceso en su contra por la muerte de 3 perros en la zona 9 de Xela. Uno de los señalados reconoció el hecho y aseguró que está dispuesto a pagar las consecuencias. Sectores en Xela siguen manifestando su indignación ante el cruel caso de los perros que fueron envenenados en la colonia La Floresta. Mientras aumentan los comentarios en redes sociales, este día la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, notificó a Orlando Guzmán, uno de los implicados, del proceso sancionatorio en su contra. Soy consciente de mis actos y me presenté ante ellos a ponerme a su disposición. Esa es la situación que sucedió. Estoy arrepentido por mis actos. No fue una forma correcta de actuar. Y también adquirí el compromiso de buscar asociaciones protectoras de animales para ver cómo poder trabajar en la solución del problema que tienen los perros que viven en la calle. Y reconozco que mi actuar no fue correcto. Reconozco que mi actuar debió haber sido diferente y que la solución al problema que existe debió haber sido una solución distinta. A la indignación de los vecinos quetzaltecos se unieron asociaciones de Guatemala que exigen al MAGA agilizar el proceso y que se imponga un castigo ejemplar. Lo que nosotros exigimos es de que el trabajo de la Unidad de Bienestar Animal no se tarde 1 año, 6 meses, sino que están todas las pruebas, está todo, ya hay una confesión y que sea lo más pronto posible y que se aplique todo lo que nos dice la ley, que son los salarios mínimos, aproximadamente 36,000 quetzales por cada perrito que se puso que mataron, ¿verdad? Y para el próximo fin de semana, activistas y vecinos de Xela organizan una masiva manifestación
en defensa de los derechos de los animales. Que las asociaciones de Huehuetenango, de Chimaltenango, de Solola se unan a esta caravana para estar, primero Dios, aquí a las 10 de la mañana en el plantón que van a hacer en el Parque Central, exigiendo justicia. Justicia porque fácil pueden haber cosas, tráfico de influencias, etcétera, para que no se haga justicia y salgan siempre con las manos limpias. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. La Unidad de Bienestar Animal, conocida como UBA, es la responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal en el país. Ahora se preparan para las necropsias de los 3 perros que murieron envenenados en Xela. Las autoridades reconocen que la ley en sanción es débil, pues la pena máxima son 12 salarios mínimos. En los últimos 5 años, las denuncias por maltrato animal se han incrementado en un 500% según datos de la Unidad de Bienestar Animal, que contabiliza entre el 2017 y 2022 al menos 1.300 denuncias tramitadas. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrentan es que las penas se materialicen, ya que estas son solamente económicos y es un juez el que define si se pagan o no, ya que los acusados suelen señalar no tener recursos. Datos revelados en una citación con la bancada Semilla señalan que por cada 100 denuncias, solo el 20% se hace efectivo y un 80% se excusa. Nosotros hacemos los requerimientos de pago. Posterior a esto, pues entonces ya pasa a la PGN y a través del Ministerio de Agricultura pues le darán seguimiento y es un juez quien finalmente decide qué sucede con esta sanción que la persona no puede pagar. Ante ello, aseguran que es urgente realizar un cambio a la Ley de Protección y Bienestar Animal para que se den penas más severas como la cárcel e incluso permita actuar de oficio y no tener que esperar que una persona denuncie ante el Ministerio Público el caso. Valdría la pena las reformas, al menos de penas también que conlleven la privación de la libertad de las personas que cometen estos actos de maltrato animal, aunado a un trabajo comunitario que les ayude a generar conciencia en cuanto a los cuidados de los animales, que puedan prestar servicio comunitario en albergues, en recintos donde se alojen animales en condiciones deplorables, donde ellos puedan causar un cambio, ¿verdad? Aparte que también lleven un proceso de capacitación, que conozcan y se sensibilicen que todos los animales tienen esa promulgación, no solo de porque son seres sintientes, sino que realmente tienen la capacidad también de sentir amor, de sentir empatía por otro ser humano o por un ser viviente, ¿verdad? En los últimos 5 años, las denuncias por maltrato animal se han ido incrementando. En lo que va de 2023 ya se contabilizan 20, pero en 2017 se contabilizaban 68. Para 2022, estas habían alcanzado ya las 358. Lo más alarmante es que en medio de este incremento de denuncias por maltrato animal, una gran mayoría de ellas aún no tienen resolución, es decir, las personas que han cometido este tipo de actos están impunes. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Luego del caso sobre el envenenamiento de 3 perros callejeros en Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Chimaltenango denunciaron un caso similar. En su página de Facebook compartieron una publicación que decía: en paz descanse nuestro buen amigo Solovino, que fue un amigo leal hacia la 21 compañía y sus elementos. Hoy fue víctima de maldad del ser humano. Si ven al perrito en la calle, es mejor adoptar y no envenenar. El perro llegó hace un mes y ladraba cuando activaban las alarmas. Se encargaba de cuidar la estación cuando no estaban, pues ya se habían registrado robos. El 22 de enero el perro comió normalmente y luego se echó al ingreso de la estación. Luego de algunas horas los bomberos se percataron que no reaccionaba, por lo que trataron de auxiliarlo, sin embargo ya estaba muerto. Los socorristas presumen que fue envenenado. ¿Aló? ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. De Ayutla, San Marcos, nos escribió nuestro televidente Carlos y nos envió información sobre la importancia de crear vínculo con los perritos de la casa. Para muchas personas, el acompañarse de una mascota se implica compañía y la responsabilidad que conlleva eso es grande, ya que siempre llevan un poco de cuidado, desde la limpieza propia del animal hasta la alimentación de él o los animales. Lo que sí es cierto que cuando fallece, sí hacen falta.
El abandono de perros causa el incremento de estos animalitos en la calle, situación que evidencia la irresponsabilidad de muchos dueños de mascotas. Así lo reportó Elder Eshbedi Morales Mérida de Santa Ana, Huista, Huehuetenango. En Santa Ana, Huista, Huehuetenango, los perritos tienen dueños irresponsables, por eso andan en las calles en busca de comida, de un techo y atenciones que los dueños no les dan. Debemos ser responsables con nuestras mascotas. Démosles el cuidado que se merecen. Busquemos soluciones que no les hagan daño y atente contra la integridad y contra sus vidas. Asimismo, las jornadas de esterilización son imprescindibles. Y en otros mensajes de Guate reporta, Julio nos envió el video que muestra a un grupo de pilotos del transurbano de Eje Sur quienes piden el pago de salarios atrasados. Nosotros, los pilotos de Transurbano del Eje Sur, paralizamos labores el día de hoy, martes 24 de enero del 2023, para manifestar nuestro descontento por pagos atrasados de quincenas desde diciembre de 2022, incluyendo la segunda parte del aguinaldo, y a la vez exigiendo la activación de nuestros contratos de trabajo, los cuales están suspendidos desde el 17 de marzo de 2020, e iniciando labores el 1 de octubre del 2020, devengando un salario de 2.250 quetzales al mes. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Comuna prohíbe utilizar postes para pegar afiches con información de partidos políticos. Además, se conforman nuevas juntas electorales de cara a los comicios. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. El Consejo de Huehuetenango validó un acuerdo municipal que data del 2015, cuando se prohibió el uso de los postes propiedad de la empresa eléctrica municipal para colocar propaganda política o que sean pintados con los colores de las diferentes agrupaciones en contienda. Según el vocero de la entidad, Melvin Palacios, hay multas establecidas que van desde los 50 quetzales hasta los 2.700 quetzales por cada poste que se ha utilizado. La restricción está vigente y los partidos que ya utilizaron los postes en el mes de enero deben retirar su propaganda o se les iniciará un proceso en el juzgado de asuntos municipales. De postes y algunos edificios municipales, pues las actuales autoridades están dándole validez a un acuerdo municipal que es el número 095-2015, en el cual se establece la prohibición de poder colocar publicidad política tanto en postes de la empresa eléctrica como en edificios públicos. Esto a sabiendas de que se avecina un tiempo político en el cual pues muchas organizaciones políticas, por decirlo así, van a querer colocar su publicidad, o tal vez algunos comités cívicos también van a querer hacer esto. Entonces se está dando a conocer esta información con un poco de anticipación para que ellos puedan saber que este acuerdo exista y puedan evitarse las multas contempladas. La nueva Junta Electoral Departamental inició sus actividades en Quiché con preocupaciones por la violencia electoral y otros problemas vividos en las elecciones anteriores. Ante esto, sustituyen en el cargo a una junta señalada de varios errores. Después de ser juramentada, la nueva Junta Electoral Departamental de Quiché inició sus actividades en el departamento con preocupaciones por la seguridad que se tendrá que colocar en el próximo evento electoral. Tienen planificadas varias reuniones con instituciones del Estado y organizaciones políticas para lograr evitar por primera vez en 16 años que se repitan las elecciones en algún municipio de Quiché. Una convocatoria, invitar a la participación del señor gobernador de aquí del departamento para que tengamos ya el panorama abierto. Junta Electoral Departamental, pues eso espera, y trabajar ya constantemente para tener ya enfocado toda esta situación. Se retira la antigua Junta Electoral Departamental, la cual cubrió varias elecciones y fue señalada de diferentes errores en el desarrollo de los comicios en Quiché. Se recuerda cómo notificaron a un alcalde que se encontraba en prisión, que se reelegía como jefe de Zacualpa, lo cual le dio nuevamente inmunidad. Así como un solo miembro de la Junta Electoral batallaba para bajar las cajas electorales escondidas en techos de casas de San Antonio y Lotenango, en donde se repitieron las elecciones municipales por violencia electoral.
El nuevo presidente aseguró que analizan quiénes integrarán las nuevas juntas electorales municipales. Entonces estamos ya empezar a planificar las actividades para tener ya la visión ya a los municipios y empezar a organizar el equipo. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Se lanzan de puente en Izabal y resultan heridos. Las imágenes quedaron grabadas y al volver le damos el detalle completo de este tema. Estamos de regreso con más información. 2 migrantes hondureños casi pierden la vida al lanzarse desde el puente de Río Dulce en Izabal. Uno de ellos está hospitalizado. En un video quedó grabado el momento cuando 2 jóvenes están en lo más alto del puente de Río Dulce en Izabal. En un primer video se observa cómo hay 2 personas en el puente y uno de ellos está sobre la baranda, intentando tirarse al agua. Sin embargo, titubea. Segundos más tarde, la persona que está en la banqueta lo empuja y este cae al agua. Uy, lo tiró mal. En un segundo video se observa cómo el hombre que empujó al primero también se sube y se lanza desde el mismo punto. Según informaron los bomberos voluntarios, ambos son de nacionalidad hondureña, pero solo uno pudo ser identificado como José Jazmín Benítez Hernández, de 22 años, y fue trasladado al Hospital de Japón en Puerto Barrios con politraumatismo. No es la primera vez que ocurre un hecho como este. Algunas personas han perdido la vida realizando estos desafíos. El puente de Río Dulce tiene en su parte más alta 45 metros y está ubicado en el kilómetro 274 de la ruta CA13, jurisdicción de la aldea Fronteras Río Dulce en Livingston, Izabal. Con imágenes de Henry Ábalos y Brian Orellana, reportó Andrea Domínguez. Y con esta información ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con estas impresionantes imágenes que captaron unos buzos en una región ártica de Noruega cuando fueron sorprendidos por un encuentro demasiado cercano con una enorme ballena jorobada después de que emergiera a solo unos metros de ellos. El gigante cetáceo se abalanzó para recoger peces pequeños cerca de donde un grupo de personas buceaban.